Mis amados hermanos, seguimos el día de hoy abordando el tema de las familias. ¿Recuerda el nombre de la serie? Familias Bíblicas. Justamente lo que queremos predicar durante 4 semanas. Ya la semana que viene estaríamos cerrando con esta serie, si el Señor lo permite. Y hermanos, debe ser un gozo para nosotros y debe ser una verdadera bendición que el Señor sea tan claro en su palabra. Me encanta que el Señor, o cuando el Señor es bastante explícito en lo que dice, porque es para nosotros más fácil poder llevar a cabo lo que Él quiere. Él nos deja explícita muchas enseñanzas acerca de la familia, para que justamente seamos una familia según su diseño y no según nuestro criterio. Y estas enseñanzas, hermanos, definitivamente sabemos que nos confrontan de una manera bien particular, pero sin duda alguna, como hemos dicho también, son necesarias para nuestro cambio, que es la idea. Así que, definitivamente, cuando nosotros pensamos en los mandatos de Dios, en su palabra, que nos ayuden a tener vidas piadosas, que exalten su nombre, cuando nosotros nos detenemos particularmente en el ámbito familiar, vamos a darnos cuenta que quizás es mucho más difícil que otras cosas. Por lo menos lo que me ha pasado personalmente o particularmente. Porque la verdad, hermano, es que en el ámbito familiar es justamente donde sale a relucir más nuestro pecado, ¿o no es así? Las madres siempre ven con mucha más facilidad el pecado de sus hijos. Los hijos ven con mucha más facilidad el pecado de sus padres. Hay una frase que dice que los hijos son los mejores verdugos de los padres, porque siempre están ahí viendo las fallas y criticándolos. Igual los esposos, las esposas. La esposa conoce los pecados más oscuros de su esposo y el esposo conoce los pecados más oscuros de su esposa. Y definitivamente cuando pensamos en esto puede ser difícil, pero a la vez una bendición del cielo que Él haya dispuesto que en la familia nosotros podamos manifestar su gloria, a pesar de nuestro pecado, de nuestras fallas, porque nos damos cuenta que necesitamos depender cada vez más de Él. Y eso es bueno. Vamos a darnos cuenta que nuestras fuerzas no son nada, que nuestra propia sabiduría no es nada, y que todo lo que hacemos no es nada, sino es Dios quien nos acompaña, nos guía, nos respalda y nos ayuda a poder hacer las cosas para su gloria. Y nos ayuda a entender también que es todo para su gloria, que todo se trata de Él. Y hermanos, hablando de pecado, si hay algo difícil para nosotros los seres humanos en general, es obedecer. ¿Quién podría afirmar de nosotros fácilmente que es una persona obediente? Levante la mano y que diga, yo soy extremadamente obediente. ¿Quién podría decir eso? Cuidado. Yo creo que nadie, ¿verdad? Muchos de nosotros pecamos de desobedientes y justamente por la desobediencia es que a nosotros nos va muchas veces tan mal o tenemos tantas consecuencias negativas. La desobediencia trae consecuencias. Y la idea de obediencia muchas veces genera en nosotros como una especie de resistencia. Somos rebeldes por naturaleza y especialmente en una cultura como la de hoy en día que valora tanto el tema de la independencia. Todos quieren ser independientes sin que nadie les diga nada que tengan que hacer, sino que ellos las personas van llevando su vida como ellos quieren. Y cuando piensan en un Dios que les ordena y que les pide obedecer y que tiene estatutos claros para obedecer, eso hace un choque y un debate en sus mentes muy, muy grande. Todos quieren ser libres. Todos queremos hacer las cosas como nosotros queremos. No queremos depender de nadie, ni de que nadie nos esté mandando. Y esto, hermanos, hablando de manera general en la sociedad, pero cuando nosotros trasladamos esto a los hogares, vemos que lamentablemente la obediencia de los hijos hacia los padres cada vez está más deteriorada. Es fácil ver hoy niños irrespetuosos. Y como hay niños irrespetuosos, también hay padres frustrados por no tener control de su familia, de sus hogares. Ver cómo existe un entorno que afecta la armonía en la familia. Y hermanos, todo esto radica justamente en no rendirse al Señor para obedecer el rol que el Señor ha estimado para cada uno de nosotros. Sin embargo,
La Biblia nos da una perspectiva clara sobre la obediencia. Y no como una imposición arbitraria, sino como un camino a la bendición. Dios va a decir o dice en todas las Escrituras, cuando eres obediente, te va a ir bien. Pero cuando eres desobediente, te va a ir mal. Es algo muy simple de entender. Si eres obediente a mis mandatos, dice el Señor, vas a prosperar, te va a ir bien. Pero si no obedeces lo que yo te mando, entonces la historia es otra. Y en el pasaje que nosotros vamos a utilizar hoy, hermanos, el cual engloba el tema que queremos atender hoy puntualmente, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, aborda la obediencia de los hijos hacia los padres. Y a diferencia de otras predicaciones, que no podríamos afirmar que todos somos esposos o esposas, o no todos somos padres, algo que sí podemos decir hoy es que todos somos hijos, ¿verdad que sí? Absolutamente todos somos hijos. Entonces esto aplica para toda la iglesia. Hay un enfoque especial en niños pequeños en el pasaje, pero este principio definitivamente abarca a todos los hijos del mundo. Acompáñenme, hermano, al libro de Efesios. Abran en sus Biblias el libro de Efesios. Y a pesar de que vamos a leer y usar otros pasajes más, vamos a estar parados aquí puntualmente en este pasaje. Vamos a leerlo juntos y a considerar lo que dice Pablo y luego vamos a orar. Y vamos a orar, hermanos, no solo para que el Señor nos ilumine y nos ayude a la comprensión de su verdad, sino para que nos ayude también a mantenernos atentos y despiertos a esta enseñanza. Hermano, quiero decirte algo, si tú de verdad valoras la palabra de Dios, si tú de verdad valoras lo que el Señor quiere enseñarnos, entonces presta atención, está atento. Si te da algo de sueño, puedes pararte, vas al baño, te lavas la cara rápidamente, vuelves y estás aquí. Pero si de verdad quieres aprender y cambiar tu vida y tener vidas piadosas como rol de esposo, de esposa, de hijo, de padre, entonces presta atención a lo que vamos a decir el día de hoy. Efesios, capítulo 6, no les había dicho, perdón. Efesios 6, vamos a considerar los versículos del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Perfecto, dice la palabra de Dios. Vamos a leer y oramos, hermanos. Hijos. ¿A quién le habla Pablo? A los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hermanos, Pablo, pocas palabras hay aquí, casi que una frase en esos 3 versículos. Y hay tanta riqueza en esto que Pablo dice que ya lo vamos a abordar juntos. Acompáñame a orar, hermano. Señor, bendito Dios, gracias. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo, por la bendición de estar unidos, Señor, reunidos, congregados en tu nombre, como familia, en armonía, con un solo propósito, con un solo objetivo, que es darte la gloria, Señor, que es exaltar tu nombre. Queremos aprender más de ti, Señor. Queremos arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal y queremos cambiar para tu gloria, para que tú seas glorificado, Señor. Queremos ser mejores padres, queremos ser mejores esposos, esposas, hijos. Ayúdanos, Señor, porque entendemos que muchas veces el pecado en el ámbito familiar se manifiesta de una manera un poco más profunda. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, regenera nuestra vida, Señor. Sé tú con nosotros, edificándonos el día de hoy. Úsame, Señor, como instrumento, a pesar de mi debilidad, de mis flaquezas, de mis errores. Úsame, Señor, para que tu mensaje sea predicado y todos podamos salir edificados de acá. Te adoramos en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, la instrucción del pasaje es clara. Hijos deben obedecer a sus padres. Y aquí podría terminar el sermón. Hijos, lo que ustedes tienen que hacer es obedecer a sus padres. Listo. Y esto trae como recompensa, dice el versículo número 3, dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida
sobre la tierra. Hermano, como les decía, la Biblia nos deja una perspectiva bien clara acerca de la obediencia para la vida en general, pero también para el entorno familiar. Y no como una imposición arbitraria, les decía, sino como una obediencia y una honra que traspasa la paternidad y llega a los cielos para entender la implicación directa de que obedecer y honrar a tus padres es lo mismo que obedecer y honrar al Señor. Y justamente ese es el mensaje para nosotros hoy, y lo tenemos allí en pantalla. Hermanos, obedecer y honrar a nuestros padres es obedecer y honrar al Señor. Y la estructura que nosotros vamos a manejar está dividida en 3 partes. En el versículo 1 vamos a ver un mandato a obedecer, está claro. En el versículo 2 un mandato a honrar. Y en el versículo 3 una recompensa adquirida. Esos son los 3 puntos que aborda el pasaje. Obedece, honra y tienes una promesa o recompensa. Leamos de nuevo los versículos 1 y 2. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hermanos, sin duda podríamos afirmar que esta es una de las declaraciones más claras y más concisas del Nuevo Testamento acerca de la obediencia de los hijos hacia los padres. Aquí Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso para establecer este principio pero tan fundamental para la familia, sobre todo en esa época donde era difícil justamente honrar a los padres. Si recuerdan las predicaciones anteriores, decíamos que en la antigüedad ellos eran o se veían como sus dueños, no como embajadores, que es la manera bíblica de vernos a nosotros los padres. Y vemos entonces que Pablo se dirige principalmente a los hijos. Y cuando dice hijos, se está refiriendo a toda la descendencia en general, no solamente a los niños pequeños, como les dije hace un momento. Si bien es cierto que la aplicación primaria va dirigida a niños pequeños, o que están de alguna manera bajo el cuidado o bajo la protección o bajo el techo de sus padres, el principio de honrar y obedecer se extiende a todos por igual, sean dependientes o sean independientes. Aplica para todos. Entonces, ¿qué deben hacer estos hijos? ¿Cuál es el mandato principal? Bueno, el imperativo claro del pasaje es obedecer. Obedecer. Y se lee fácil. Y se dice fácil, pero sabemos que en la práctica para nada lo es. No solo los niños pequeños, para nosotros, obedecer no es fácil, es algo realmente difícil. Todos tendemos a ser una cuerda de desobedientes y eso, por supuesto, trae consecuencias negativas a nuestra vida. Hermano, yo siempre cuento un testimonio personal y ya muchos hermanos lo conocen porque siempre lo estoy diciendo acerca de la desobediencia y sus consecuencias. Y yo no sé por qué me marcó tanto y quizás fue por la inmediatez de la consecuencia que recibí. Pero resulta que, y quizás un poco cómico, pero es un buen ejemplo. Mi mamá normalmente era muy consentidora y de hecho varios hermanos a veces me chalequean un poco cuando mi mamá me ve y me dice algunas cosas porque me ve todavía como su niño pequeño y ella siempre me consentía mucho. Entonces, hace muchos años, estaba yo en 9º, 4º año de bachillerato, no me acuerdo bien. Yo quería un reloj grande, hermoso, bellísimo. Y yo estaba empeñado en ese reloj y le decía a mi mamá, mamá, cómprame ese reloj, por favor. Y ella, cual consentidora, me decía, sí, claro que sí. Pero resulta que el reloj era un poco costoso, entonces no podía comprarlo de ya para allá. Resulta que pasó un tiempo, no recuerdo cuánto, y un día mi mamá llegó a la casa y me dijo, hijo, te tengo una sorpresa, mira, y me dio el reloj. Cuando yo lo vi, wow, me alegré, me puse feliz, dije, Dios mío, qué reloj tan espectacular, y le dije, mamá, me lo voy a poner mañana para ir al liceo. Y mi mamá me dijo, una frase que quizás dicen muchas madres, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Y yo, mamá, no lo puedes llevar. Lo guardó, y yo, cual desobediente, al día siguiente en la mañana fui a su cuarto en una cajita que ella lo tenía guardado, que yo sabía donde ella escondía las cosas que nos quitaba. Tomé el reloj, me lo puse y bajé. Todo pavoneado y voy al liceo para que me vean mi reloj increíble. Hermanos, abrí la puerta del edificio y creo que no había dado ni 5 pasos y adivinen qué pasó. Se acercó una persona
con un cuchillo pequeño pidiéndome el reloj para que se lo diera. Yo me quité el reloj, se lo di y me quedé. Mi mamá hasta ahora no sabe esto, si ve esta prédica seguramente se va a enterar, pero eso fue lo que pasó, y el hecho, mis amados hermanos, es que el ser humano tiende a ser rebelde y a desobedecer por rebeldía pura, sin mucho sentido. Y mientras más inmaduro se es, más se tiende a desobedecer. Y es por eso que Pablo es bien enfático en el imperativo que le deja a los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. No lo dice por decirlo. Hay algo espiritual y profundo aquí en la obediencia. Hijos, obedezcan a sus padres. Y muchas veces los mandatos de la palabra se leen tan sencillos y a simple vista podríamos pensar que los podemos cumplir sin problemas, pero cuando nos adentramos en las implicaciones, hermanos, hay muchas cosas que ver. Nos damos cuenta de lo mucho que nosotros queremos vivir para nosotros mismos, de lo egoístas que somos, de lo contaminado que está nuestro corazón. No queremos obedecer porque nos amamos tanto, pero tanto a nosotros mismos, que pensamos que podemos tener todo controlado y que nadie nos puede decir absolutamente nada porque somos seres independientes. Y es por eso que, como dice la palabra, nosotros debemos examinar nuestra fe constantemente. Debemos escudriñar nuestros corazones constantemente para poder quitar la mirada de nosotros mismos, del egocentrismo, y poder enfocarnos en la obediencia que glorifica al Señor. Aquí en nuestro pasaje el mandato es claro. Hijos, obedezcan. Y esta obediencia, de una manera general, la podemos entender como respetar la autoridad y las instrucciones de los padres. Podría ser quizás un concepto general. Respetar la autoridad y las instrucciones de los padres, reconociendo la responsabilidad que ha dado Dios mismo a ellos para criar y guiar a los hijos en sus caminos. Así que cada hijo debería estar entonces dispuesto a escuchar, a seguir las reglas del hogar, a respetar la experiencia y la sabiduría que los padres tienen. Las canas de nuestros padres no son en vano. Hay sabiduría allí. El Señor ha dado algo especial a los padres. Y por eso dice, hijos, obedezcan. Y al igual que la esposa, por supuesto, salvando o respetando las diferencias claras que hay, cada hijo debe estar bajo sumisión de sus padres, sometido, en sujeción, obedeciendo en todo. Y en este punto tiene cabida quizás la misma pregunta que hacíamos con las esposas. Bueno, pastor, pero yo como hijo tengo que obedecer a mis padres en absolutamente todo, porque es lo que dice la palabra. Tengo que obedecer en todo lo que ellos me ordenen. Bueno, hay una frase en el texto que nos va a ayudar mucho, y es cuando dice, hijos, obedezcan a sus padres, ¿qué dice? En el Señor. Y esta frase, al igual que cuando hablamos de las esposas, es crucial, vital, importantísima, porque implica que la obediencia no necesariamente es una obediencia absoluta y ciega, sino que es una obediencia en el Señor, lo que nos da la idea de que es una obediencia según la voluntad del Señor, según los estatutos del Señor. Esto quiere decir que si hay algo que se escapa de allí, entonces no deberíamos obedecer, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Bueno, porque la obediencia a Dios prevalece y prevalecerá siempre sobre los mandatos de los hombres, tan sencillo como eso. Dios, su palabra, es nuestra máxima autoridad. Recordemos esta famosa frase en el libro de los Hechos que dan Pedro y los apóstoles que estaban siendo ordenados, ¿recuerdan? Por el sumo sacerdote en el concilio y las autoridades, que ellos le decían, no pueden seguir predicando la palabra del Señor. ¿Recuerdan eso? Ustedes no pueden seguir. Les ordenamos que no sigan predicando en el nombre de ese tal Jesús. ¿Y qué le dijeron ellos? Bueno, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue la respuesta, parafraseando un poco de lo que decía Pedro y los apóstoles en ese momento. Lo que nos da a entender, hermano, es que sí, es necesario y vital, primero, obedecer a Dios
y luego obedecer a nuestros padres si eso está en la voluntad del Señor. La premisa es que no se puede obedecer a nadie, incluyendo a los padres, si esa obediencia implica desobedecer al Señor. Si tú obedeces a tu padre, pero desobedeces al Señor, eso está muy mal, muy mal. Y sobre esto, obviamente de manera implícita pero clara, reposa la responsabilidad que hablábamos de los padres con los hijos, de criarlos en sus caminos y enseñarlos a amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. Y de esta manera, por supuesto, la motivación que tendrán los hijos para obedecer a sus padres será justamente la motivación del amor reverente que tienen a Dios. Así que va a ser mucho más fácil si nosotros padres cumplimos con nuestro rol, si queremos que nuestros hijos obedezcan. Todo va ligado. Así que, hermanos, si sus padres llegasen a ordenarles algo fuera de la voluntad de Dios, o llegan a prohibirle algo fuera de la voluntad de Dios, es un motivo totalmente válido para desobedecer o para priorizar lo que Dios ha establecido. Amén. Que recordemos, hermanos, que la finalidad de la obediencia de los hijos a los padres es justamente mostrar la obediencia y la honra y el amor que tienen hacia el Señor. Obedecer y honrar a nuestros padres es obedecer y honrar al Señor. Si no hay una de esas dos, todo está mal. Ahora bien, en este punto podría venir tu hijo que está en la etapa de Pepito Preguntón y te dice, bueno, papá, está bien, tengo que obedecer, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? Las preguntas siempre son importantes. Y puede venir tu hijo y te pregunta, papá, yo entiendo que tengo que obedecer, quizás tu chamo tiene una edad un poco ya avanzada, y te dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y no siempre vas a poder responderle porque sí, y ya, no siempre. Y no siempre vas, o más bien va a haber muchas veces que vas a tener que explicarles el por qué. A eso me refiero. Cuando son niños pequeños, recordemos que la obediencia sí es inmediata. Pero cuando tienen una edad un poco más avanzada y preguntan por qué, hay que explicar por qué. Dice el pasaje, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Es lo que dice Pablo, esta es la razón. Hijos, ustedes deben obedecer a sus padres porque esto es justo. ¿Qué quiere decir Pablo con estas palabras? ¿Qué quiere decir eso de justo? Bueno, que la obediencia es presentada como algo que es correcto delante de Dios, como algo que es moralmente apropiado a los ojos de Dios. Es el orden divino que Dios ha establecido. En otras versiones dice, porque esto es correcto, porque esto es lo que les corresponde hacer. En otras palabras, hermanos, es justo porque es un mandato fundamentado y establecido en la justicia y el orden de Dios. Y esta acción es agradable a sus ojos. En una simple frase, esta es la voluntad de Dios. Él así lo ha establecido. Él así quiere que se haga. Entonces es justo que se haga. Y la respuesta a esto, por supuesto, glorifica a Dios porque muestra la perfección de sus preceptos. Ahora bien, hermanos, aunque el primer imperativo que vemos en el pasaje es obedecer, en el versículo 2 vemos otro imperativo igual de importante que el primero. Dice el verso 2, honra. Ya no dice obedece, sino que le añade otra cosa más. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el mandamiento con promesa. Y aunque podríamos pensar, bueno, ¿por qué Pablo no englobó todo eso en una sola palabra? Y podríamos pensar que quizás obedecer sería básicamente lo mismo que honrar. Bueno, la verdad es que la obediencia, y aquí la diferencia, la obediencia es el acto, es la acción, obedecer. Pero la honra es la actitud del corazón. Son dos cosas distintas que están ligadas, pero dos cosas distintas. La obediencia es el acto, es lo que tú haces, pero la honra es la actitud que tienes al hacerlo. Las dos cosas son igual de importantes. Obediencia, acto, honra, actitud del corazón. Hermanos, ¿es posible obedecer sin honrar? ¿Sí? Y de hecho muchas veces lo hacemos. Obedecemos de mala gana, con mala actitud, con un corazón allí, tú sabes, todo gris.
Es posible. Cuando lo hacemos con ira, con irrespeto, con mala actitud. Estamos obedeciendo, pero estamos deshonrando. Y a los ojos de Dios las dos cosas son importantes. No puedes desligar una de la otra. No tiene validez que tú obedezcas si deshonras. Las dos cosas tienen que estar por igual. Debemos obedecer honrando, sería la frase. Siempre debemos obedecer honrando. Un hombre de Dios, un autor dijo que honrar al padre y a la madre significa más que obedecerles. Implica amarlos, estimarlos altamente y mostrar hacia ellos un espíritu de respeto y consideración. Entonces vemos que honrar va mucho más allá que el simple acto de obedecer, mucho más. Implica amor, respeto, obediencia, cuidado, reconocimiento, gratitud. Hermano, y por poner una lista corta, pero implica muchas cosas. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, y aquí quizás algunos consejos prácticos para los que les gusta anotar, para tener en cuenta en esto de la honra. Número 1, no exasperarse con ellos, sino hablarles con palabras tiernas, desde el amor profundo. El primer consejo es, no te exasperes con tus padres, respétalos, háblales con palabras dulces, con amor, con un corazón entendido. Número 2, no tomar una actitud irreverente con ellos, sino respetarlos en absolutamente todas las cosas. Debemos tratar a nuestros padres con dignidad, no solo en palabras, sino en acciones concretas. Entonces, número 1, no exasperarse. Número 2, no tomar una actitud irreverente. Número 3, seguir sus consejos y directrices. Importante. Siempre y cuando, como dijimos, por supuesto, esté respaldada por el Señor. Una obediencia que obedezca al Señor. Y si ya no estás bajo su techo, si dice, bueno, pastor, pero es que ya no vivo con mis papás, yo soy independiente. Bueno, de igual modo tienes la oportunidad de valorar sus consejos, su guía, su dirección, tenerlos en alta estima. Porque como decíamos, las canas no son en vano, los años no son en vano. Así que debemos escucharlos. Número 4, son 6. Preocuparse genuinamente por su bienestar. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Estando atentos a sus necesidades, sobre todo cuando están, o especialmente en su vejez, cuando ya no tienen tantas fuerzas para trabajar y para hacer algunas cosas, estar preocupados genuinamente por su bienestar. Número 5, reconocer y valorar el rol que Dios les otorgó para hacer influencia en tu vida. Eso debemos reconocerlo y valorarlo. Dios decidió que ellos fueran nuestros padres. Entonces tenemos que obedecerlos y honrarlos. Perdón, hermanos. Número 6. Expresar agradecimiento por todo. Ser agradecidos por todo lo que tus padres han hecho y por todo lo que tus padres siguen haciendo por ti. Debemos tener un corazón agradecido. De esta manera, con la actitud correcta de tu corazón, estarás honrando a tu padre y a tu madre. Decía Tim Keller, otro autor, lo siguiente: el respeto por tus padres es la base de cualquier otro tipo de respeto y cualquier otro tipo de autoridad. Se ven, todo comienza por allí. El respeto por tus padres es la base de cualquier otro tipo de respeto y cualquier otro tipo de autoridad. Ahora, bueno, pastor, pero ¿qué pasa? Y esta es otra pregunta importante que nos hacemos. ¿Qué pasa si mis padres no merecen honra? Si mis padres me maltratan y me hieren, ¿merecen mi honra? Si mis padres me rechazan y me odian, ¿debo honrarlos? Hermanos, no sé nosotros, pero hay muchos hijos que han sido altamente maltratados por sus padres y cuando le dices que tienes que obedecerlos y honrarlos, no lo hacen para nada.
Bueno, en cuanto a la primera pregunta de qué pasa si mis padres no merecen honor, debemos tener cuidado, hermanos, con afirmar algo como eso. Porque si al caso vamos, ninguno de nosotros somos merecedores del perdón y de la gracia que el Señor nos ha dado. Entonces, afirmar y decir algo como que nuestros padres no merecen honra es algo muy delicado. Ninguno de nosotros podría afirmar que alguien es o no es merecedor de algo. Eso Dios lo decide, no nosotros. Ahora bien, honrar a nuestros padres no significa que nos dejemos maltratar, o que seamos maltratados, o que aceptemos ser maltratados. De hecho, si ese es el caso, es necesario buscar ayuda y ahí, bueno, hay otras implicaciones inherentes. Pero si nuestros padres simplemente nos rechazan, nos odian, o se comportan de una manera que nos hieren profundamente nuestro corazón y no entendemos por qué, y te preguntas, pero ¿por qué si se supone que Dios eligió a mis padres y ellos tienen que amarme? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto y además de pasar por esto, honrarlos y obedecerlos y amarlos? ¿Por qué? ¿Debemos honrarlos? Bueno, la respuesta bíblica es sí. La Biblia no dice que honres a tus padres si ellos son amables contigo, o si te aman, o si son buenos contigo, o si te criaron bien. La Biblia dice, obedécelos y hónralos y punto, sea lo que sea. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer entonces para honrarlos si ellos siguen insistiendo y deciden no amarnos como Dios demanda de ellos que nos amen, instruyéndonos en sus caminos? En primer lugar, hermanos, y aquí aplicaciones prácticas también. En primer lugar, si han hecho algo mal en contra de ti, ¿sabes qué tienes que hacer? Perdonarlos. Esa es la primera. Perdonarlos. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos esta palabra de perdonarlos, hay como que arrugamos la cara, hay un choque demasiado fuerte en nuestro corazón egoísta, demasiado fuerte. Nos cuesta pensar en el hecho de perdonar a alguien que nos ha hecho tanto daño, especialmente si es nuestro padre o nuestra madre. Pero el tema aquí es pensar, hermanos, en cuánto daño nosotros le hemos hecho al Señor y aún así Él decidió perdonarnos y morir por nosotros para salvarnos. En otras palabras, más coloquiales, no tenemos moral para decidir o para tener como opción no perdonar a alguien. No tenemos moral para decir que no vamos a perdonar a alguien. Si haríamos algo como eso, estaríamos comportándonos peor que un incrédulo. Hay incrédulos, hermanos. Hay personas que no son creyentes, que están o que están más movidas a perdonar que los mismos cristianos. A veces hay una rabia tan profunda en nuestro corazón que no refleja para nada, pero para nada el amor que Dios demanda de nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si nuestros padres cometen mal contra nosotros, muchas veces, bueno, pastor, pero ¿sabes qué? Yo fui con mi papá, yo fui con mi mamá y lo perdoné, porque él me maltrata constantemente. Y yo fui, hablé con él y lo perdoné. Pero resulta que al día siguiente, cuando fui a su casa, me volvió a maltratar. Pero bueno, yo lo perdoné porque yo soy bueno y lo perdoné otra vez. Pero resulta que la semana siguiente me volvió a maltratar. Y es algo que está constantemente circulando y me maltrata, y me maltrata, y me maltrata. ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? Bueno, Mateo 18, 21 y 22 dice, acercándose Pedro a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y Pedro, cuando hizo esta pregunta, decía, Señor, hasta 7 veces, poniéndolo como algo exagerado. No sé exactamente cómo fue la cara del Señor y no quiero pecar en esto, pero bueno, Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.
Y hermano, no es un número, es la idea que da el principio de esto. 70 veces 7 implica muchísimas veces. No es que cuando ya tengas el 70 veces 7 tú lo multiplicas y cuando hayas perdonado y ya se acabó. No, no se trata de eso. Muchas veces. Así que si tú piensas que tus padres no merecen honra, lo primero que tienes que hacer es perdonarlos. Así lo estarás honrando. En segundo lugar, ora por ellos. La oración, algo que también subestimamos mucho. Pídele a Dios que cambie tu corazón. Y esto es importante, porque a veces, bueno, sí, pastor, yo oro para que el Señor lo ayude y lo cambie. Pero lo que quiero animarte yo hoy a ti es que puedas orar al Señor para que cambie tu corazón, para que te cambie a ti y para que te permita oportunidades para mostrar honra a tus padres a pesar de sus fallas. Enfoquémonos en nuestra actitud y en lo que nosotros podemos hacer por ellos, no en que ellos cambien y hagan cosas por nosotros. El evangelio se trata de eso, hermanos, de un sacrificio, amor sacrificial, no esperando nada a cambio. Si ellos te maltratan, tú los amas. Si ellos te maltratan, tú los honras, tú los perdonas. Es lo que Cristo hizo con nosotros. Es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Orar. Por ellos, por supuesto, pero también por nosotros, por nuestro corazón y por nuestra actitud. Y en tercer lugar, muéstrales el amor de Cristo, estando dispuesto a sacrificarte, tal como Cristo lo hizo. Amor sacrificial, lo que decíamos hace un instante. Mis hermanos, es importante tomarnos esto en serio. Dicho sea de paso, la palabra honrar significa literalmente dar peso. De modo que honrar a alguien da la idea de darle un peso de importancia, de que sea o de tomártelo en serio, de tomarte en serio a esa persona. Tú lo honras porque en verdad lo valoras, lo tomas en serio. Eso significa la palabra honrar. Y sin duda deberíamos hacerlo, hermano, porque ¿saben qué? Llegará el día, o llegará un día en el que ellos ya no estarán con nosotros. Y es devastador realmente pensar en la idea de mirar atrás y arrepentirnos de no haber hecho lo correcto. Créanme, es devastador. Si tenemos la oportunidad con nuestros padres en vida, obedezcámoslo, démosles honra, perdonemos y amemos como Cristo nos ha amado. Tal como dice la palabra en Romanos capítulo 12, 18, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Y honrar a nuestros padres, a pesar de lo que sean o hayan hecho, es algo que tenemos que hacer. Dios es claro, honra a tu padre y a tu madre. Y me encanta que Dios no lo deja solo ahí, sino que trae consigo una promesa. Para todos esos hijos que cumplen ese mandato, Dios dice, haz esto. Y les promete algo maravilloso que impulsa. Al final del verso 2 dice que es el primer mandamiento con promesa. Pablo está citando aquí el quinto mandamiento dado por Dios, que es el primer mandamiento que dice no solamente lo que se debe hacer, sino las consecuencias que reciben si eso se hace. Hay dos textos en el Antiguo Testamento, uno Éxodo 20:12 y el otro Deuteronomio 5:16. En Éxodo dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y en Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí estamos viendo la promesa adquirida que Dios ha dejado para quienes cumplen este mandamiento. Y en nuestro pasaje, en el versículo 3, Pablo está enfatizando las bendiciones cuando los hijos hacen lo correcto delante de Dios. Veamos la recompensa adquirida, versículo número 3. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esa frase, para que te vaya bien, en el griego original, se traduce como para que seas bendecido o para que seas próspero. Así que la promesa o lo que está diciendo Dios aquí es, hijo, si tú honras a tu padre y a tu madre, tendrás prosperidad. ¿Quién quiere ser próspero?
Y esa palabra nos hace un poquito de ruido por el tema del evangelio de la prosperidad y lo conocemos, ¿verdad? Que pareciera que cuando usan esto es más bien en beneficio que hacen los falsos maestros para adquirir riquezas de los creyentes, el ser próspero, pero es una palabra bíblica que tiene que usarse en su contexto. Pero Dios está diciendo aquí que todos los que honran a sus padres y a sus madres tendrán prosperidad, éxito, bienestar en su vida. Y el texto nos deja ver esta prosperidad en dos sentidos. Uno, calidad de vida, y dos, cantidad de vida. Nosotros podemos observar que la prosperidad en la vida, en un sentido general, está estrechamente ligado a la obediencia. Como les decía al principio, a lo largo de la palabra Dios dice, haz esto, obedece esto, e inmediatamente hay una recompensa. Pero también dice, haz esto, y si no lo haces, también vas a tener una consecuencia. Por supuesto, negativa de este lado, positiva acá. Si obedeces, positiva; si desobedeces, negativa. Veamos algunos ejemplos. Miren, en Jeremías, capítulo 7, versículos 22 y 23. Miren lo que dice. Porque yo no hablé a sus padres, ni les ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto, sino que esto es lo que les ordené, dice Dios. Escuchen mi voz, dice el Señor, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y andarán en todo camino por el que yo los envíe para que les vaya bien. Entonces el Señor dice, escuchen mi voz y escuchando mi voz les va a ir bien. Miren Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 al 6, cuando Dios le habla al pueblo de Israel. Dice, y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Es claro el Señor. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Todas esas promesas sí obedecen al Señor. El último pasaje, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, cuando David estaba ya cerca de su muerte y le habla a su hijo Salomón, diciéndole lo siguiente: guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Entonces, hermanos, la idea es clara. Si obedeces, serás próspero, es lo que dice el Señor. Tendrás una vida plena. La obediencia para Dios es algo sumamente importante. Y quizás por eso mismo que la palabra es tan enfática en las promesas recibidas por obedecer. Ahora, en nuestro texto, Efesios 6, volviendo allí, Pablo enfatiza la importancia de obedecer y de honrar a los padres, que dicho sea de paso, como hemos dicho ya, hacer eso implica justamente obedecer a Dios mismo. Y haciendo eso, se recibirán las promesas que Dios ha prometido. Un autor llamado Ted Tripp, en su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, escribía lo siguiente: el círculo, y lo graficaba como un círculo y había un muñeco allí. Él decía, el círculo de la sumisión a la autoridad paterna es el lugar de seguridad. Por implicación, estar fuera del círculo es estar en lugar del peligro. Él lo decía de esta forma. En otras palabras, cuando estás obedeciendo y honrando a tus padres, tendrás protección en tu vida porque habrá menos posibilidad de que hagas lo incorrecto y obtengas consecuencias, que es justamente con aquellos niños que deciden ser independientes y salen de sus casas y hacen lo que les da la gana y lamentablemente sus vidas pueden terminar en una edad temprana. Por eso el famoso refrán que seguramente muchos de nuestros padres nos han dicho: el que escucha consejo llega a viejo. El que escucha consejo llega a viejo. Y aunque no está en la Biblia, quizás la idea la podemos rescatar.
La Biblia obviamente no tiene esta frase, pero tiene mucho de cierto, porque es la promesa que Dios da a los que obedecen, a los que honran a su padre y a su madre. Llegarás a viejo. Obviamente hay algunas excepciones. Hermanos, para ir culminando, hijos que estamos acá, es decir, todos los que estamos acá. Obedecer y honrar a nuestros padres no es una simple buena idea, sino que es un camino que conduce a una vida bendecida y próspera por el favor de Dios. Pero debemos saber y tener cuidado, porque esta prosperidad y larga vida va mucho más allá del simple beneficio personal. Se trata de la armonía que Dios requiere o que Dios desea para cada familia, para el ámbito familiar. Se trata de reflejar el Evangelio, se trata de ver cómo nosotros nos sometemos y honramos a nuestros padres para glorificar a Dios. De eso se trata. En el mundo moderno, la autoridad en la familia ha perdido mucho su valor. Cada quien quiere vivir como quiere, nadie quiere sujetarse, nadie quiere obedecer. Los niños tienden a ser cada vez más desobedientes y al parecer eso está tomando cada vez más un rumbo feo, se está normalizando, porque cada hijo debe expresar su personalidad, dicen. ¿Ha escuchado padres que, bueno, pero es que mi hijo, él es así porque él tiene que expresarse, porque esa es su forma de ser, y si él pega y maltrata, bueno, hay que dejarlo porque él se está... Esa frase de crianza respetuosa, de la que hablábamos también hace unas semanas, hermanos, está mal. No hay consecuencias claras para la desobediencia como están estipuladas en la palabra de Dios, sino una libertad dañina, totalmente dañina, que cada vez más trastorna el diseño de la familia que Dios ha establecido. Definitivamente, hermanos, sabemos que no es fácil muchas veces cumplir con esto, pero gloria a Dios que nosotros tenemos el mejor ejemplo de todos, porque no solamente nos basta con la promesa, sino que cuando vemos las Escrituras y vemos qué ejemplo podemos tener de un hijo que obedece y honra a su padre en todo. Y el mejor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha dejado reflejado de manera perfecta cómo se vive la obediencia. Y quizás nosotros no vamos a obedecer y a honrar perfectamente como Jesús, pero Él nos ha dejado cómo se debe hacer. Y ahí debemos apuntar. Cuando Él estaba en el Getsemaní, Él decía en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él estaba dispuesto a obedecer y someterse a la voluntad de Dios. Y estas palabras debemos rescatarlas para nuestra vida. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad. No estamos aquí para criar como nosotros pensamos que debemos criar. No estamos aquí para obedecer como nosotros pensamos que tenemos que obedecer. Estamos aquí para hacerlo según la voluntad de Dios, porque todo se trata de Él y es para su gloria. Jesús fue obediente, hermanos, y fue obediente hasta la cruz. Por la gloria de Dios y por amor a los suyos, Él se sometió en absolutamente todo lo que tenía que someterse, todo lo que estaba estipulado, hasta ser clavado en un madero y derramar toda su sangre por amor a nosotros, para salvarnos. Y fue Jesús, por medio de ese sacrificio perfecto, el que hizo posible que nosotros fuésemos reconciliados con Dios y que ahora podamos no ser esclavos del pecado y poder tener la opción de atender a sus mandatos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podíamos obedecer, no podíamos hacer nada. Si leíamos la Biblia y nos decía, obedece a tu padre y a tu madre y hónralos, no podíamos hacerlo porque estábamos esclavizados al pecado. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y eso cambió todo, porque ahora no somos esclavos del pecado. Ahora sí podemos obedecer lo que Dios está diciendo. Así que si te preguntas, ¿será que yo entonces puedo obedecer? Si yo he creído en Cristo y soy una nueva criatura, ¿yo puedo obedecer y honrar a mis padres como la palabra lo estipula? Sí, lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Jesús ha muerto en la cruz para que el poder del pecado no tuviera dominio sobre nosotros y pudiésemos arrepentirnos de nuestras fallas y voltear nuestra mirada a Él para decir, sí,
Sí, yo elijo obedecer a mis padres como el Señor lo estipula, porque entiendo que esa es la voluntad de Dios. Hermanos, es una decisión que solamente puede estar basada en aquellos que realmente conocen a Dios, en aquellos que realmente han puesto su esperanza en Jesucristo, en su obra redentora. Dice primera de Juan 2, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. ¿Quieres saber si conoces a Dios? Guarda sus mandamientos. El que dice yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Más claro imposible. Mis hermanos, cuando vivimos en obediencia a sus mandamientos, incluyendo el honrar a nuestros padres, tenemos la seguridad de la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Dios se agrada en el prosperarnos cuando nosotros honramos y somos obedientes a su verdad. Así Él lo ha estipulado. Así que al obedecer a nuestros padres viviremos la voluntad de Dios de tal manera que nos va a llevar a tener una vida dichosa y plena en Él. Recordemos, hermanos, obedecer y honrar a nuestros padres es obedecer y honrar al Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, cómo impactas nuestra vida con tu verdad. Bendito seas, Señor. Eres tan bueno con nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a nuestro corazón egoísta, egocentrista. Ayúdanos a no amarnos tanto a nosotros, Señor, sino rendirnos a ti y obedecerte. Pon en nosotros pasión y anhelo ferviente de poder caminar dentro de tu voluntad. Ayúdanos a honrar a nuestros padres, a pesar de lo difícil que pueda ser según cada circunstancia. Ayuda a mis hermanos. Sé tú con ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.